quiero pedir un fuerte aplauso. Mira, iba a decir, ya que estamos hablando de ¿Sí? nostalgia, vamos a estar hablando del pasado. Un aplauso para nuestro querido Andrés Cañulet. Hola, ¿cómo están? Bienvenido, Andrés. Sí. Bien, ¿y tú? Bien, aquí recuperándome, así que por eso la cara de enfermo, pero saliendo de una influenza. ¿Qué te dio? Ah, Sí. te dio influenza. Sí. ¿No después, estás después de la vacunado? vacuna, no, después de la vacuna. Ah, es que eso no sirve para... Ah, ya, no, ha sido hoy día el programa Sí. más funado de la historia. Me imagino, Andrés, que estabas escuchándonos Sí. atentamente. Tú vienes de la televisión. Sí. También, ¿por qué no decirle un poco de la farándula? Viviste los tiempos de oro, yo creo que de la TV. Yo fui parte de rutinas de humor. Entonces, claramente, me siento muy tocado. Yo fui parte finalmente de la rutina de Jerko Puchento, de Tony Isbel, de Felipe Abello. El Felipe Abello que recordamos del SQP, que en el fondo, Sí. cuando dice todo tiempo pasado fue mejor. No sé si Felipe pensará lo mismo o no. Muy buena esa, perdón. Sí, es que también es que ahí hay que darse cuenta de algo. Y cuando decían respecto de qué pasa con los estandaperos, yo lo que sí siento que son de repente muy parecidos todos. Ahí es la diferencia y quizás el gran desafío que tienen que tener un sello mucho más personal. Porque Natalia Valdebenito hay una sola. Entonces, Sí, le mando un saludo. entonces, ¿Qué está al aire ahora? tratar de parecerse a ella es un error. Yo creo que hay que buscar un camino que sea distinto. A pesar de que el stand-up, efectivamente, es una tecla que es muy parecida en general. Pero sí hay que darle un valor importante al trabajo que hacen y al esfuerzo que hacen por cuidar, por ejemplo, las diferencias, por cuidar el no ser ofensivo y por cuidar, obviamente, el tratar de manejar con respeto y de hacer del humor algo que de verdad sea chistoso para todos. Pero ¿el humor es realmente para todos? Yo creo que no. Yo creo que cada uno tiene una cuota de humor de cómo desarrollarla. ¿Se puede hacer humor de gays? Claro que se puede hacer humor de gays. ¿Cómo se hace ese humor? Es lo que hay que empezar en el fondo, el gran desafío que hay que tener de parte de los humoristas. Esa es la mía. Esa es la opinión de Andrés Cañulet. Sí. Oye, pero se nota que es un avesado en el espectáculo. De verdad que mejor de hablar contigo que fuiste. Bueno, ahí estábamos viendo a Felipe Sí. Abello. ¿Tú cómo te tomabas y todas estas cosas? Porque en realidad toda esta discusión tiene que ver, lo que dijo la Piedra, un poco reírse con la persona, no Sí. de la persona. ¿Tú te lo tomabas bien o en algún minuto dijiste, sabéis que ya paren, me estoy ofendiendo? Porque a veces cuando se ríen de uno o con uno no sabe cómo parar. Mira, Sí, po. estamos viendo a Bello, ¿son amigos? No, pero yo no tengo mala onda con él para nada. Ya. Hoy día yo lo veo, te juro que ya hasta lo reviso, hasta lo busco en YouTube, y me río, me muato la risa. Pero hoy día, antes no. O sea, recuerden que yo tuve una polémica con Jerko Puchento que terminó con una carta en el Mercurio y una discusión al interior de Canal 13 respecto de qué se hacía. A ver, contexto. Tema. Jerko Puchento hizo una rutina en Vértigo, año 2014, en la cual hacía lectura de un diario de vida. Un diario de vida en el cual estaban varios personajes, entre ellos estaba yo, y hablaba un poco de estar clavado en la picana, como Caupolicán. Ya. Hablaba de cosas que eran bien ofensivas, hablaba de homosexualidad cuando yo no había salido del closet. Entonces, en ese momento yo lo tomaba muy personal, y me lo tomé muy personal en ese momento, ¿por lo qué? Porque para mí era muy difícil enfrentarse en el fondo a un medio tan masivo en un canal como el Canal 13, en el cual donde también en ese Canal 13 había un peso histórico muy importante, y hablar de homosexualidad, hablando de, por ejemplo, de mi origen mapuche, que sentía que se hacía una mofa respecto a eso, cuando a mí me había costado tanto enfrentarme a eso y tratar de dejarlo detrás, que en el fondo que no fuera un peso dentro de mi historia. Y en ese momento era también muy inmaduro emocionalmente y psicoemocionalmente. Hoy día, claro, lo reviso y digo, no sé si tenía era tan ofensivo o no, pero sí siento hasta el día de hoy que no tanto para mí, sino que para el resto, es decir, para que ninguna otra persona que tuviera un apellido que fuera de origen mapuche tuviera la vergüenza de enfrentarse o de buscar una pega a donde él quisiera hacerlo. Y por eso escribí esta carta en el Mercurio que tenía que ver con eso. Tenía que ver con que no había que reírse ni del origen, ni menos de la orientación sexual de una persona, menos en un medio masivo como lo era la televisión. Y eso generó una discusión enorme, y desde entonces Jerko Puchento y la gente que se enfrentaba a Jerko Puchento cambió su visión respecto a él. Ya no era el gran ícono del humor, sino que efectivamente se transformó en una persona en la que había que analizar su rutina y en el cual uno tenía que cuestionar y podía cuestionar su rutina. Ese fue mi granito de arena respecto al avance en el humor. En el 2014. Sí. Ahora, Andrés, imagínate, volvió Jerko Puchento
volvió Mecano, está volviendo Quique Morandé, está volviendo la farándula. ¿Qué piensas de este retorno? ¿Es un aporte para la televisión? No estoy diciendo, no me Sí. quiero poner la tela como, Sí, 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 que hay un sí. mensaje, no, Entiendo. pero por algo volvió. Sí. Entonces tú que eres un animal televisivo que lleva tantos años, ¿por qué crees que Mira, lo voy a decir, ¿por qué la gente tiene la necesidad que haya vuelto? Porque no volvió y nadie lo instaló a la fuerza. ¿Todo Igual- tiempo fue mejor, dijiste tú? Claro, ¿Todo tiempo pasado fue mejor? o sea, volvió porque la gente lo consume Sí. y no sé, y sigue porque la gente Sí, lo ve. Porque Volvió la a primer gente plano. necesita un espacio de distensión, necesita reírse, necesita evadirse. Eso es parte finalmente de lo que provoca y lo que logra la televisión también. Si los medios de comunicación masivos son eso, son evasión. Y creo que estamos en un momento también tan difícil, no solamente del país, sino que del mundo en general, en el cual uno necesita reírse y necesita buscar un espacio en el cual la vida sea mucho más grata. La farándula te permite eso. ¿Por qué? Porque no es tu historia la que está sufriendo, sino que es la historia de esa persona que tú estás viendo ahí. Entonces todos tus problemas se trasladan allá, se trasladan a la pantalla, salen un poco de ti por un minuto. Y eso es lo que logra la farándula. Más allá de lo irrespetuosa o inmoral que pueda sonar para algunos, siento que es un programa de entretención. Y la televisión en general es farándula. Por lo tanto, cuando uno dice y se resiste y dice, no, nosotros vamos a hacer solo noticias, perdóname, pero las noticias terminan siendo más faranduleras y más sanguinarias que cualquier otro programa de televisión. Sí, es que ahí está el límite que se cruza farándula con política, farándula con vida personal, farándula con entretención, humor con entretención, Sí. humor con farándula. Y a partir de todo esta majamama de cosas, Andrés, quiero preguntarte, ¿viste? No sé cómo decirlo, si fue un suceso farandulero, si fue una cuestión, porque se abrieron muchas aristas de tu conflicto que tuviste con Sí. Sergio Rojas. Sí. Que fue un tema farandulero, pero también fue un tema país, fue Ya. un tema de salud, fue un tema de Importante. política. Cuéntanos un poco. Importante eso. Sí. ¿Cómo le sacamos provecho a la farándula? Porque efectivamente la farándula lo que hace es masificar. Y lo que yo logré, por ejemplo, y lo que yo hice, y lo que yo pensé y quise siempre fue, cuando me dijeron la posibilidad de entrar a un reality, ¿de qué manera aporto yo a un reality? Porque yo no iba a competir como el más fuerte, como el más veloz, sino que tenía que lograr televisivamente algo. Lo que hace la farándula es aterrizar los grandes temas a la mesa de la familia. Por ejemplo, cuando yo hablaba de la posibilidad de enfrentarme al tema del VIH en pantalla, era de mi estado serológico, hablar de un tema que es tan importante, pero que efectivamente es un tema tan olvidado en Chile. O sea, no se hablaba de VIH. Cuando yo me contagié, imagínate, hace 8 años atrás, ni idea del tema. Hoy día, efectivamente, debería haber mucho más conocimiento, pero no lo hay, porque dejó de ser un tema presente. Entonces, cuando se habló del VIH, yo de verdad sentí, y también me lo hicieron sentir así, que había gente que efectivamente se sentó en la mesa a tomar once, a almorzar y dijo, oye, ¿cachaste lo que le pasó a Carolina? Oye, ¿cachaste lo que le pasó al chico del reality? Y empezaron a hablar, oye, sí, oye, ¿y qué pasa con esto? Efectivamente, ¿y tú te has hecho alguna vez el examen? Y la gente se preguntó por primera vez, ¿te has hecho alguna vez el examen? Por primera vez en mucho tiempo. Y el efecto de la farándula fue ese, fue efectivamente traer un tema que es tan relevante, hacerlo público y hacerlo masivo. Pero me imagino, Andrés, que eso también tiene costos muy fuertes también. O sea, Sí. ese es el lado positivo de haber expuesto tu tratamiento exitoso, que tú lo dijiste. Pero por otro lado, también despertó, me imagino que muchas críticas infundadas. Y tú decías, como de este tema no se habla porque se dejó de hablar, pero también porque existía mucho miedo. Y Y existe. miedo a que justamente la mayor, o sea, no sé si la mayor o la menor parte de la población reacciona de mala manera. Sí. Reacciona como con comentarios hirientes, comentarios que desinforman. Entonces igual es como una decisión que se toma exponer Sí. esto. ¿Cómo tomaste esta decisión de decir, ya, tú dijiste te contagiaste Sí. hace 8 años, ¿por qué decidiste sacarlo a la luz? Porque tenía hoy día la plataforma para hacerlo, que era el reality. Tenía el acompañamiento también de ese equipo de producción que me permitió hacerlo. Y tenía la fuerza también de hacerlo. Imagínate, si yo el 2014 estaba enfrentándome con Jerko Puchento, que era el mayor personaje de la televisión en el canal en el que yo trabajaba, hoy día finalmente siento que no tengo tanto miedo a exponerme, pero también siento que esta exposición valía la pena. Efectivamente, yo creo que el resultado más claro es el que pasó con Sergio Rojas. Y yo creo que ahí se puede resumir finalmente lo que pasó con muchas personas, el miedo que se generó. Y también no solamente el miedo que se les generó, sino también la oportunidad que tuvieron algunos o que quisieron algunos, como él mismo, también de mofarse respecto a esta situación. Pero siento que para mí eso fue tan menor respecto de lo que se logró, que no me provoca ni daño ni molestia. Siento que efectivamente puede ser una reacción muy natural, lamentablemente, para muchos.
este miedo y esta reacción vehemente y de también de burla, esta cosa como de salir, tomar la cartera y decir, ay, me tengo que ir a hacer el examen, me tengo que ir a hacer el examen. Pero eso es parte de una historia y un historial que yo he vivido y he sentido, así que no me generó en particular en esta situación y en este momento de mi vida algo muy terrible. ¿No te arrepientes de haberlo dicho? No me arrepiento en lo absoluto, estoy muy orgulloso de haberlo hecho, estoy muy feliz de haberlo hecho, porque también siento que uno se va liberando de capas, ¿ah? Cuando... Mira, y vuelvo a la frase que bueno que tocaste este tema del que todo tiempo pasado fue mejor, porque efectivamente uno va sintiendo, yo voy sintiendo que no, porque uno va liberando el pasado. Cuando uno va liberando el pasado se va sintiendo mejor. Entonces, no hay que mirar atrás, hay que dejar el atrás. Y ese es mi motivo de vida en el fondo, mi leitmotiv. De todo tiempo pasado fue mejor, nada que ver. Nada que ver, al contrario, hay que ir dejando el pasado atrás, hay que sacar lo mejor que uno tiene aprendido en el pasado para usarlo en el presente, pero para avanzar, no para retroceder. Y Andrés, pensando así en todos estos años de carrera que llevas en la televisión, ya sea en la farándula, ahora como tienes contrato hasta mayo. Hasta mayo, 28 de mayo que termina el reality. Un reality que se extendió bastante y ahí quedamos liberados. No sé todavía qué quiero hacer ni qué voy a hacer. Porque me pasa mucho esto, ¿ah? Siento que en el fondo han evolucionado tanto los medios, lo que estamos haciendo hoy día, lo que estás haciendo tú. Siento que el streaming es una posibilidad de trabajo que es bastante, una visión de futuro bastante más que la televisión. Sí, parece que sí. Pareciera que sí. Pero a pesar de que el streaming es televisión, que también ahí no hay que equivocarse, esto es televisión. El punto es que tienen una mirada distinta que quizás hace que en el fondo, por ejemplo, ustedes se alejen o busquen darle a los contenidos una mirada más de futuro. La televisión todavía está estancada un poco en el pasado. Pero estamos haciendo televisión de calidad en el streaming. Yo siento que hay más libertad. A pesar de que estamos saliendo en vivo y en directo por el 38.1 en la señal de Santiago, televisión abierta, sí, en el 3 de Conce, en Ñublevisión y también por turno.live en nuestra plataforma de los cafecitos. Turno.live, para verlo. Para que se vayan suscribiendo, nos donen un poco de cafecitos, un café por 5.000 pesos, 2 por 10.000. Mira, ahí estoy saliendo. 3 por 15.000. Mira, ¿viste? Le den like a la transmisión. Estamos en vivo y en directo hablando de Andrés Cañulev, hablando de un cuantuay. Porque, como dije yo, un animal de los medios, llevas mucho tiempo. Si donan un café, me tomo uno ahora. ¿Quieres un café, Andrés? Un café, ya. Porque sí, acá tenemos cafecito. Pero que lo donen, Tenemos que estar bien atendidos. Oye, voy a leer acá al chat, acá un poco, dice... Abran un poco la mente. Hablar de VIH es sumamente importante, sobre todo en Chile, que los índices de contagio son altos. Eso de la farándula baja a la gente a los grandes temas, claro. Investigar cuál es el nuevo porolo de la Luli es un gran tema país. ¿Cachai? Yo entiendo a la gente. Sí. Es que ahí está el punto. Ahí está el punto. Una cosa es la televisión que nosotros... La farándula, cuando uno lo revisa respecto a la farándula, el contexto que uno tiene, o el público en general tiene, es eso. Es el porolo de la Luli, con quién está saliendo esta persona. Pero la farándula es todo lo que involucra a la televisión, es todo lo que involucra al medio del espectáculo. Por lo tanto, ¿de qué manera le sacamos el mayor provecho a la farándula? Esa es la pregunta y esa es finalmente lo que yo quise hacer cuando hablé de este tema dentro de un reality show. Un reality show es básicamente la meca de la farándula, por lo tanto, sacarle el mayor provecho posible. No todos buscan eso, algunos buscan simplemente tener mayor presencia mediática, otros buscan sacarle un provecho que sea beneficioso socialmente. Es lo que yo busqué. Así como yo, tiene que haber otros más. Por lo tanto, la farándula le vamos a sacar mayor provecho. Ya, tú eso, Andrés, lo estás buscando ahora. Digamos, como con tiempo de carrera y con oficio y con años en la televisión. Y acá, mira, en el chat hay alguien que dice... ¿Cuánta gente lo pasó pésimo debido a la farándula y los opinólogos que tú fuiste? ¿Alguna autocrítica sobre el pasado? Yo creo que he tratado siempre de manejar con respeto mis opiniones, cuidando obviamente el bienestar del otro. Si tuviera que hacer una autocrítica, a lo mejor quizás dejarse llevar un poco por las luces, pero la autocrítica finalmente tiene que ver con mi actuar personal. Yo siento que yo me afecté y yo me dañé personalmente, pero siempre busqué cuidar al otro. El respecto a mis opiniones, por ejemplo, de no afectar y de no humillar y obviamente no ofender a la persona de la cual estaba opinando. Ya, y sientes que, o sea, te sientes como tranquilo con eso. Me siento tranquilo, sí, es que yo de verdad siento que de hecho mi trabajo siempre lo hacen ver así y me ha pasado mucho en el último tiempo. Yo llevo
más de 20 años en la tele trabajando en distintas cosas, pero mucha gente me ha hecho saber, oye, ¿sabes qué? Fuiste, no sé, Matías Vega. Cerrando el reality, me dice, se pone a llorar y me dice, tú fuiste la única persona que hace 14 años, cuando él tuvo un incidente, habló con respecto de mí, me cuidó y habló con precaución respecto a lo que estaba pasando. Le estaba acusando de algo de lo cual era inocente. Entonces, imagínate que sea la única persona que en el fondo él haya entendido que habló con respeto de lo que estaba viviendo cuando todo el mundo estaba haciendo una carnicería de él. Siento que habla un poco de lo que yo le estoy diciendo, de tratar de cuidar siempre el respeto y de mantener, obviamente, yo creo que el equilibrio respecto a las opiniones que uno está haciendo. Porque tejado de vidrio tenemos todo, pero es fácil decirlo. Pero verlo no es tan fácil. Y Andrés, me imagino que estando expuesto con todo lo que has dicho, expuesto en la televisión, expuesto en los medios, la gente opina, la gente dice, la gente pregunta, y hay un suceso que están preguntando mucho en el chat, que tiene que ver con un altercado que habrías tenido con la esposa de Luis Slimming. Cuéntanos un poco tu versión de los hechos, qué sucedió, ¿qué pasó realmente? Súper claro, lamentablemente estábamos en una... Mira, lo que pasa es que quizás, mira, una de las críticas que uno puede hacer es que uno se deja llevar por la vorágine televisiva. Los directores generalmente te exigen, y en ese caso teníamos que perseguir a Luis Slimming, que estaba dando una entrevista en un pasillo del hotel en el que estábamos, el Hotel Pullman, en Villa del Mar, para TVN. Y lo perseguíamos, no solamente nosotros, sino que los otros canales. Y hasta que lo encontramos. Lo encontramos en un rincón, estaba ahí en un pasillo. Y tratamos de entrevistarlo. Y obviamente la exigencia era entrevistarlo, irrumpir la entrevista de TVN y seguir, obviamente, conversando con él. Y en ese tira y afloja, lamentablemente, uno de los que estaba trabajando con Slimming, como su equipo, empuja a mi camarógrafo me empuja a mí, y yo con el micrófono, obviamente, el vaivén de la mano, le pasa a llevar un pequeño golpe en la cabeza. No fue más que eso. Pero lamentablemente se transformó en un escándalo, porque ella también, la señora Luis Slimming, creo que también estaba muy alterada, y se tomó las cosas de manera muy intensa, sí. Que claro, yo me imagino que llevas muchos años en la televisión y esto para ti es normal, quizás para alguien que no está en la farándula o acostumbrada a algo, cualquier cosa te parece. Y estábamos desacostumbrados, porque la farándula en ese momento estaba volviendo. Entonces, claro, yo creo que y también, en el fondo, hay toda una generación nueva que no creció en base a la farándula y que no conoce ni entiende tanto bien este fenómeno. Entonces, esta cosa de ir persiguiendo a alguien, entrar con la cámara, con el micrófono, es algo que es muy atractivo televisivamente, pero que no a todos les gusta ni les interesa ser parte de eso. No, pues me imagino que no. Y en este caso, Luis Slimming y su señora no les interesaba ser parte de eso. Y que está totalmente válido. Y hay que bueno que recordar ese momento, porque mi autocrítica debe ser eso. No dejarme llevar de repente por lo que a uno le soplan por el sono, sino que es dejarse llevar por el instinto y por lo que uno cree. ¿Pero qué te soplaban? Como anda. Hay que ir. Dale, hay que conseguirlo, a costa de todo. Pero cuando tú haces eso, como todo el mundo se echa para atrás, no, yo nunca dije eso. ¿No te prestaron ropa, digamos, el director? No, me prestaron ropa, pero en el fondo... pero no siempre pasa eso. En el fondo yo creo que yo he tenido la fortuna de que siempre he tenido como la confianza del técnico. Y en este caso no estaba haciendo nada que no fuera parte de lo que se buscaba en ese momento para el programa, que en este caso era el matinal Mucho Gusto. En un matinal donde un verano donde estaba todo muy competitivo, donde efectivamente el punto de rating se peleaba mañana a mañana. Oye, sí, esos eran otros tiempos. Y en el chat, Andrés, está la gente muy participativa. Sí, mira. Yo soy la voz del pueblo, tengo que decir. Y preguntan acá, insisten. Dicen, ¿realmente como no te molesta que la imitación de Felipe Abello siga siendo viral? Así ya lo pasaste. Es que ya no es responsabilidad mía que sea viral o no. No sé si es tan viral, es verdad. Yo no sé, pero insisto. Yo hoy día lo veo y me da tanta risa, pero tiene que ver por la gesticulación, tiene que ver porque además es una maqueta. Además, mira, es que justo estaba mi director acá, que es de la época de Bienvenidos, pero finalmente el personaje del que hace mofa Felipe Abello y el personaje en el que se basa Jerko Puchento para volver a la escena, tiene que ver con el que yo estaba haciendo en Bienvenidos. Que también era un personaje que en alguna medida me ayudaron a construir, que fue Jacqueline Cepeda, la productora ejecutiva de ese momento. Me puso la ropa, que me puso la humita, que me puso el color, que en el fondo ayudó a instalar este personaje, porque en ese momento también
lo que se buscaba era que tú fueras un personaje. Y en ese sentido, claro, yo estaba partiendo en ese momento en el área de entretención y me dejé llevar mucho por eso. Hoy día entiendo que no era necesario. Que no era necesario ser un personaje, que no era necesario provocar este impacto visual tan instantáneo, que efectivamente con el contenido uno podía lograr mucho. Y me pasó eso y he aprendido con el paso del tiempo que el contenido es lo que más vale. O sea, yo hoy día no me he visto para venir a una entrevista, por ejemplo, como si lo hacía antes. Entonces, efectivamente, prácticamente me iba a comprar ropa para asistir a un programa. Hoy día siento que lo que yo digo tiene que ver mucho más, o vale mucho más, que cómo me veo frente a una pantalla. Andrés Cañulev en turno en vivo. Son las 11 de la mañana. Enseguida viene En Pelotas con Caneo y Darinka, que ya están en el estudio. Andrés, muchas gracias por visitarnos. ¿Tienes Sí. alguna frase final? Yo siempre dejo la cámara abierta, el micrófono abierto, por si tienes algún descargo, sugerencia, reclamo, algo que quieras decir a nuestro público. Yo simplemente agradecer la oportunidad, felicitar el trabajo que hacen cada día cada uno de ustedes. Estoy sorprendido e impactado de la maquinaria que han desarrollado y efectivamente simplemente me voy a dedicar a verlos porque por lo menos las amicas, yo soy un fiel seguidor de las amicas, así que ahora de ahora en adelante turno AM también va a estar dentro de mis registros. Por supuesto, un aplauso para Bravo. Andrés.